Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que siga subiendo y actualizando fics gracias. Capítulo 3. Acabo de terminar este capítulo antes de las vacaciones de otoño. Así que podría ser mía por unos días. Pasé unas 4 horas el jueves escribiendo la última parte de esta sección. Luego volví a jugar Far Cry 5. Me di cuenta de lo difícil que es ese juego en la dificultad más difícil. No lo he jugado en casi 6 meses, pero mi memoria muscular para Skyrim no ayudó. También tengo la trama dibujada para mi primer fic de Dragon Slayer. Decidí ambientarlo en una escuela secundaria, sé que puede parecer un poco cursi para algunos, pero nunca he visto un Dragon Slayer de la escuela secundaria, así que estoy filmando mi disparo. Es un poco diferente de mis otros 2 fics, pero si tienes alguna idea o si te gustaría posiblemente beta para mí, agradecería la ayuda. En este capítulo, terminamos la primera misión de Jaune. Y comenzamos el inicio de la amistad entre Weiss y Jaune. Después de que Jaune terminó de vomitar sus tripas. Finalmente pudo volver a la misión. Todos los demás ya estaban esperando junto a algunas piedras que estaban esparcidas junto a su punto de entrada. Weiss lo miró con este resplandor impaciente, mientras Sam conversaba con Blake con este último sin escucharlo. Empujándose del suelo, Jaune levantó la vista para encontrar las ruinas que estaban buscando. Las ruinas eran, masivo para decirlo a la ligera. La entrada principal tenía casi 100 pies de altura. Un enorme arco cubría las puertas de piedra. Por toda la ruina, había relieves y esculturas de todos los animales imaginables. Lobos masivos se dirigen a poderosos dragones. Todo en este lugar gritaba locura. Todo tallado en una sola pared de roca. La mandíbula de Jaune cayó. ¿Cómo nadie ha saqueado ya este lugar? Se acercó a las puertas de piedra. Esto debe haber estado aquí durante miles de años. Los Draugr tienden a desalentar a los visitantes no deseados, le recordó Blake, sin mencionar las trampas, las arañas gigantes o las serpientes gigantes. Esperar, serpientes gigantes. Solo viven en las partes del sur de Vale. Puedo hacer arañas pero serpientes. Las puertas parecen intactas, necesitamos encontrar una manera de entrar. Weiss trazó su mano sobre algunos glifos, murmurando algo bajo su aliento. La mayoría de las ruinas no tendrán acceso a través de las puertas principales. Debería haber una ruta alternativa. Tal vez una cueva, intervino Sam. Una cueva se usaría como salida si los constructores tallaran un túnel que conduce a ella. He visto lugares como este en Vacuo, y usan cualquier formación rocosa natural para hacer el trabajo por ellos. O sellaron a todos antes de que terminaran. Era un pensamiento morboso, pero no lo compartiría con nadie más. Si no podían encontrar una entrada, toda su iniciación habría estado en riesgo. Tal vez Weiss podría volar las puertas si es necesario. Extendámonos y revisemos las colinas circundantes. Cualquier otra entrada habría estado cerca de la estructura principal. El grupo se separó. El sol se puso junto al río, Blake recorrió el lado norte de las ruinas, Jaune siguió a Weiss hasta algunos bosques. El bosque estaba más cerca de las ruinas, y Weiss dijo que un camino debe haber atravesado en algún momento. Jaune siguió descaradamente a Weiss ya que no tenía otro lugar a donde ir, y quería llevarla sola para poder hablar con ella un poco más. Coronando sobre una pequeña colina, Jaune espió un pequeño claro en lo alto de un pedazo plano de tierra. Había algunas rocas dispersas aquí y allá, pero estaba libre de vegetación aparte de la hierba. Si se subiera encima de las piedras, Jaune podría usar la altura adicional para inspeccionar mejor el área circundante. Tal vez pueda engañar a Weiss para que suba aquí. Ve a hacer turismo por un rato. Tener una charla amistosa. Tirando de sí mismo hacia la cima del bloque, Jaune giró para obtener la disposición de la tierra. La mayor parte eran bosques densamente poblados con la roca ocasional que sobresalía del suelo. No había un solo pueblo en esta área por lo que se podía ver. Sin embargo, alguien tenía que haber encontrado este lugar, por lo que la civilización estaba al alcance. Dando vueltas una vez más, Jaune no pudo ver a Weiss en ninguna parte del área. El mago había estado caminando hacia el borde del bosque hace unos momentos.
Ahora, ¿cómo iba Jaune a hablar con ella si no podía encontrarla? ¿Qué estás haciendo? Sonó una voz detrás de él. Jaune se congeló sólido mientras estaba parado en la cima. Conocía esa voz, y le asustó la mierda absoluta. I'm looking for, tartamudeó Jaune tratando de encontrar algo. Cualquier cosa a este ritmo sería mejor que eso. No ayudó que Weiss estuviera mirando en el alma de Jaune. Podía sentir sus globos oculares en la parte posterior de su cabeza. No estoy seguro, Jaune confesó. Pensé que podía ver más de la zona. Pero no veo ningún agujero en el suelo que grite. Esta es la cueva que estás buscando. Se dio la vuelta y miró al mago debajo de él. Weiss lo miraba con los brazos cruzados. Ella no estaba disgustada por lo que él podía decir. Era su aspecto normal, o lo que contaba como normal en los 2 días que había conocido a Weiss. Sus ojos no se entrecerraron, así que, eso podría haber sido una buena señal. Tienes un punto, estuvo de acuerdo Weiss. Pensé que estabas jugando. Oye, solo me meto fuera del reloj, bromeó Jaune, saltando del bloque de piedra. Aterrizando firmemente sobre sus pies, Jaune se puso de pie, elevándose sobre su contraparte más corta. Ninguno de los dos logró correr otra voz, cuando lo que sonaba como un crujido brotó de debajo de sus pies. Jaune solo logró mirar hacia abajo, viendo el suelo musgo ceder antes de que el agujero que se abría se tragara a ambos aventureros. Jaune fue el primero en entrar inmediatamente seguido por Weiss. El primero miró al cielo mientras Weiss caía unos metros por encima de él. Todo se ralentizó, tardando lo que fue solo unos segundos en varios minutos de caer en esta brecha. El caballero golpeó un charco de agua dentro del fondo del agujero. Su espalda se estrelló contra el lago subterráneo, tomando el viento de sus pulmones. Jaune no pudo respirar de nuevo cuando el líquido separado por su cuerpo se precipitó de regreso al espacio vacío. Todo lo que podía ver era al mago cayendo rápidamente hacia él y el agua volviendo sobre sus ojos. ¡Oh mierda!, gritó Jaune mientras Weiss aterrizaba encima de él. El dolor se irradiaba por todo su cuerpo cuando el mago se estrelló contra su cuerpo. Su aura recibió un golpe del impacto. Sin embargo, hizo caso omiso de ambos y se agarró al objeto más cercano, sacando la cabeza del agua. Jaune tosió cualquier líquido restante de sus pulmones, forzando una respiración por la boca. La caída podría haberlo matado si no hubiera aterrizado en el charco de agua poco profundo. Jaune solo tuvo que acostarse allí y dejar que su aura se recuperara lo suficiente como para reparar cualquier daño. Afortunadamente sus niveles de aura eran altos, pudiendo sufrir daños durante periodos prolongados de tiempo. Constitución que permite esa gracia salvadora. «Oh, mi cabeza», gimió Weiss mientras miraba hacia arriba y hacia la mirada de Jaune. Ella había aterrizado en Jaune con bastante fuerza, y él se llevó la peor parte del impacto, amortiguando la caída del mago. Jaune la miró con una expresión de dolor mezclada con miedo por su nueva pareja, tratando de asegurarse de que estuviera bien. 2 pares de ojos azules entraron en un concurso de miradas improvisadas, ninguno de los dos dispuesto a ceder por el momento. El cerebro de Weiss, sin embargo, rápidamente se dio cuenta de la posición en la que estaba y se apartó de él. Jaune se puso de pie e hizo su mejor esfuerzo para cepillarse a sí mismo. Estaba completamente empapado de la cabeza a los pies. Weiss logró evitar la mayor parte del agua ya que tenía un caballero para romper su caída. Sin embargo, su parte delantera no fue tan afortunada, recibiendo un buen baño. ¿Sí? San miró hacia el pozo que acababa de abrirse. ¿Hay alguien vivo allí abajo? Su voz retumbante se llevó por toda la caverna. Sí, gritó Jaune hacia la entrada de la cueva. Jaune miró alrededor de la cueva mientras Black y San descubrían un camino hacia abajo. Su suerte dio sus frutos de nuevo de la manera más dolorosa posible. Varias puertas conducían a lo que parecían partes más profundas de las ruinas. La cantería era la misma si no se conservaba mejor. Encontramos nuestra entrada, puedes saltar. El sol se acostó en el pozo, golpeando de una manera menos que sutil. La asesina siguió con 2 clics elegantes casi silenciosos de sus talones. Black al menos tuvo la cortesía de intentar quedarse callado ya que no sabían exactamente si había algún traube alrededor. San simplemente se zambulló en el agujero con poca consideración.
Los 4 héroes se pararon frente a los varios pasajes que contemplaban a dónde debían ir. Las ruinas estaban bien iluminadas por docenas de antorchas colgadas en las paredes. Lo cual fue sorprendente ya que se suponía que este lugar debía estar abandonado durante cientos, si no miles de años. Voy a decir que dividirse no es una opción de ahora en adelante, bromeó San mirando hacia el agujero en el techo. No quiero que nuestra princesa y su caballero se pierdan con nosotros. Ahora sí. San acolchó el hombro de Jaune y salió del estanque. Jaune se sonrojó y trató de ocultar sus mejillas, pero Weiss vislumbró su rostro sonrojado. Sus mejillas también estaban ligeramente enrojecidas, no tan oscuras como las de Jaune, pero San obtuvo una reacción de ella. San y Jaune se apilaron el uno sobre el otro en una falange de una columna, el pícaro usando su bastón como una especie de lanza con la runa en un extremo. Weiss y Blake estaban justo detrás de ellos. Blake tenía una flecha clavada en su arco, y Weiss tenía su espada desenvainada y lista para lanzar hechizos. El pasaje en el que se encontraban actualmente estaba vacío. Lo único que había vivido remotamente habían sido unas pocas arañas diminutas en sus telarañas. Había algunos sarcófagos sentados a lo largo de la pared, pero habían estado abiertos durante bastante tiempo. El Draug debe haberse levantado en algún momento, o los ataúdes nunca se habían utilizado. Otra puerta en el otro lado de la habitación era la más accesible. Este estaba cubierto por una masa de redes. Jaune encontró que la cantidad total de telarañas era inquietante ya que no le gustaban particularmente las arañas. Pero iba a encontrar coraje y poder a través de él. Con un movimiento de su muñeca, San quemó la correa y despejó un camino lo suficientemente grande como para arrastrarse. El otro extremo del pasillo se abrió para revelar una antecámara más grande. Y muchas más webs. Jaune estaba bastante seguro de que nunca antes había visto algo así. Tal vez cuando tuvo que limpiar un granero, pero esto fue aterrador, por decirlo menos. Esto debe haber sido un nido para esas arañas gigantes de las que Blake estaba hablando. ¿Por qué tuvo que decir algo sobre ellos? Probablemente los molestó solo por la mera mención de las arañas gigantes. Definitivamente también habría algunas serpientes gigantes. ¿Cuál es la obra aquí, Jaune? San agarró su bastón con ambas manos. Caminó casualmente, sin embargo, permaneció tenso como debería haberlo hecho. El fauno y Weiss podrían ser fácilmente heridos por cualquier colmillo de una araña grande. Algunos mega arácnidos podrían atravesar el acero. Salimos. Jaune se congeló ante el sonido de chirridos y chasquidos de pies. Los otros también se pusieron rígidos y se acercaron. Jaune tenía una idea bastante buena de cómo sonaban las arañas gigantes, y estaba seguro de que esta era una. Algo del tamaño de un perro grande corrió rápidamente frente al grupo. Blake le disparó una flecha, pero falló debido a la oscuridad. La formación de la falange fue casi abandonada en este punto en favor de sacar la mierda. Parecía como si las arañas los estuvieran acechando. Lo cual es aterrador porque estas arañas generalmente no hacen eso. Comúnmente eran depredadores emboscados o tendían trampas con sus redes. El aliento de alguien se estremecía de miedo. Jaune no se molestó en mirar porque él mismo estaba asustado y sin mierda. Todo lo que quería hacer era llegar al otro lado de la habitación y luego cagarse porque no podía hacerlo cuando la araña corría frente a ellos. El equipo logró cruzar la cámara y abrió una puerta. Nada estaba del otro lado, así que todos básicamente corrieron. San volcó sobre una enorme estantería, sellando efectivamente su única salida conocida. Mejor que las arañas la sigan. Jaune dejó salir todo el aire en sus pulmones con un profundo jadeo. No volvamos a hacer eso nunca más. Colocó sus manos sobre sus rodillas para recuperar el aliento. De acuerdo, gimió Blake mientras se apoyaba contra un pilar. Miró a San, y ambos comenzaron a reírse. Jaune no pudo evitar unirse también. Una vez que todos se calmaron, Jaune comenzó a investigar la habitación en la que estaban. Parecía como si esta habitación fuera un área de reunión para las comidas. La larga mesa de 20 personas llena de cuencos y tazas antiguas parecía preparada para organizar una fiesta. Los participantes de la fiesta se habían ido hace mucho tiempo, pero su vajilla aún logró permanecer. Lo que más llamó la atención de Jaune fueron las grandes urnas que recubren los lados de la habitación.
Los recipientes en forma de huevo se estaban agrietando y perdiendo color, una vez que tenían un hermoso arte pintado en la arcilla, que ahora se encontraba en descomposición. Jaune dio vueltas cuando una de las urnas se abrió. San estaba usando su bastón para abrir las ollas. ¿Qué estás haciendo?, le gritó Weiss a San mientras rompía el resto de las urnas. Saqueando las ruinas. Tenemos que aprovechar todo lo que podamos mientras tenemos la oportunidad. San comenzó a tamizar los fragmentos de cerámica. Black se unió a él y sacó varias monedas de oro y algunas gemas, poniendo rápidamente todo en bolsas grandes. Si no saqueamos este lugar, alguien más lo hará. Los artefactos de aquí deben ser tomados por nosotros. Jaune se puso al lado de Weiss. Dijiste que obtendríamos una parte de lo que encontráramos. Weiss resopló y caminó hacia el otro lado de la habitación. Creo que la enojé. Jaune no creía que saquear ruinas antiguas fuera sacrílego. Lo que dijo San era cierto. Si no saquearan todo primero, entonces algún idiota con una ambición más alta que el promedio haría lo mismo. Si había poderosos artefactos mágicos aquí, entonces estaban más seguros en manos de Viacom o al menos un mago entrenado como Weiss. Era una cuestión de seguridad del reino de Vale que se contabilizaran objetos poderosos. Black y San llenaron un saco lleno de oro, gemas y otras baratijas. Incluso encontraron algunas pociones que todavía estaban lo suficientemente intactas como para usarlas. Las pociones mágicas fueron entregadas a Weiss, mientras que las otras fueron divididas entre los combatientes cuerpo a cuerpo. Aún esperaba que no tuvieran que usarlos. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Jaune buscó en Weiss cualquier sabiduría que la dama maga tuviera para ofrecer. No sabía lo primero sobre sumergirse en ruinas como esta, por lo que era mejor dejarla liderar por detrás mientras él la protegía. Deberíamos ir cámara por cámara. El camino debe ser obvio de tomar, pero debemos investigar cada habitación. Sería mejor despejar el Draugr, para que no podamos estar rodeados. El comedor tenía 3 entradas, 2 ahora que una había sido sellada adecuadamente. Uno estaba bloqueado por barras de hierro, y el otro estaba sentado detrás de una puerta de metal cerrada. La ruta se hizo más notable ahora porque nunca podían esperar levantar las barras y no había un mecanismo de palanca para abrir la puerta. Está bien si vemos algún Draugr o cualquier cosa. San y Black atacarán primero, y me colgaré para proteger a Weiss. Jaune se retiró al tercer lugar en la línea justo delante de Weiss. San partió su bastón por la mitad, transformándolo en nunchucks. Black tomó su espada en la mano. Había habido más Draugr de lo que nadie en el grupo de asalto había esperado. Las primeras habitaciones de pareja tenían solo puñados de Draugr descansando en sarcófagos o vagando por los pasillos. Esas eran las peleas fáciles, atendidas en segundos por los hechizos de Black o sus ataques sigilosos. San se aseguró de saquear las habitaciones de todo el oro y cualquier objeto de valor que no se hubiera degradado más allá de todo el valor. San solo había reunido lo suficiente para llenar una cuarta parte de su saco. Si lograban llenar entonces Jaune asumiría el peso. Si se ponía lo suficientemente mal, Jaune consideró volver aquí por segunda vez para limpiar completamente los tesoros. Ahora el grupo había llegado a una sala enorme. Debe haber sido una sala donde la gente se reunía para ceremonias religiosas cuando se usaba este lugar. Un trono se sentó en el otro extremo de la habitación. Lo más probable es que el sacerdote principal se sentara allí atendiendo a los feligreses que venían a orar por sus muertos, antes de que pudieran ponerse a saquear esta habitación. Un solo Draugr salió de una cámara adyacente. Con un gruñido, el soldado no muerto convocó a lo que podría haber sido un pequeño ejército. Draugr salía de las cámaras adyacentes, clamando por la oportunidad de matar a los intrusos. Docenas habían salido corriendo de una vez en una emboscada sorpresa. El grupo fue tomado por sorpresa y había sido aislado de una retirada. San cargó en primer lugar como la vanguardia. El Draugr se acercó a él, ganando tiempo para que Jaune y Black despejaran a los rezagados. San derribó 5 de los Draugr frente a él antes de encender a los demás. El siguiente grupo de sus víctimas quedó atrapado en el backswing. Black. Jaune golpeó su escudo, llamando su atención. ¿Necesitas un ascensor? Black asintió, sabiendo lo que Jaune tenía en mente.
Con varias zancadas, corrió hacia Jaune, y el caballero la lanzó al aire usando su escudo como apoyo. Aterrizó en una cornisa justo encima de la batalla a salvo de cualquier ataque cuerpo a cuerpo. Jaune azotó y comenzó a crear y cortar a los muertos vivientes a su alrededor. No se molestó en usar su escudo, prefiriendo esquivar y parar los ataques que se le presentaban. El Draugr más grande, empuñando martillos de guerra o grandes espadas, obligó a Jaune a salir del camino. El Draugr tenía huecos en su armadura que Jaune usaba. El efecto del tiempo en los muertos vivientes causa una contracción en su masa muscular general, dejando lugares como su sección media y cuello abiertos al ataque. Los cuerpos de Draugr también se habían desecado y eran más frágiles a golpes más ligeros. Varios Draugr rompieron la pelea principal para centrarse en Jaune. El caballero ya había despejado un espacio para que Weiss hiciera su trabajo. Jaune solo necesitaba mantener lo que había afirmado anteriormente. Bastante simple, derecha. El primer Draugr balanceó su gran espada hacia Jaune. El caballero rápidamente retrocedió y esperó el sobregiro. En 2 zancadas, Jaune recuperó la distancia y entró en la postura de Schlussel, apuñalando al zombie en la garganta. Jaune corrió los siguientes 2 Draugr. Solo estaban empuñando espadas anchas ligeras y no serían un problema. Jaune se eludió para esquivar un columpio y los decapitó a ambos. Un golpe masivo tiró a Jaune al suelo. Aterrizó boca arriba y rápidamente se salió del camino, evadiendo el hacha de batalla destinada a su cabeza. Jaune empujó su espada en el muslo del Draugr, solo tambaleando al zombi por un momento. Se tiró del suelo y tomó la postura de guardia de bueyes. Antes de que pudiera balancear la cuchilla, una espiga de hielo empaló al Draugr. Jaune se encontró más que sorprendido cuando el Draugr cayó de rodillas. Un segundo hechizo terminó el trabajo y mató al zombi. Dio vueltas para ver a Weiss empuñando su magia. Weiss se veía absolutamente asombrosa mientras lanzaba su magia de hielo. Cada movimiento entrenado para ser un ideal absoluto. Cada vez que usaba su rapier y derribaba un oponente era maravilloso. Jaune no sabía cómo era la perfección o si podía ser alcanzada por él, pero Weiss era algo para envidiar. Jaune volvió a caer en posición. Mantuvo una línea frente a Weiss mientras ella controlaba el campo de batalla, bloqueando ataques y empujando de nuevo a sus oponentes. Cada vez que una flecha volaba hacia él o Weiss, Jaune atrapaba el proyectil con su escudo. Arklight hizo lo mejor que pudo para crear espacio entre él y la horda frente al dúo. Sorprendió a los Draugr por un momento o los hizo huir de la luz. Jaune había cerrado efectivamente la capacidad de los enemigos para acercarse a él. Agarró un Draugr por la cara y lanzó Arklight. La cara del zombi se encendió en llamas y aulló de dolor. Jaune tiró el Draugr y golpeó a otro con el pomo de su espada. Antes de que tuviera la oportunidad de recuperar el aliento, varios otros se alinearon para atacar a Jaune y Weiss. El caballero giró su hoja y cargó la línea. Jaune apuñaló a un Draugr en la cara. ¡Ga! ¿Por qué hay tantos? Trató de sacar la espada, pero se alojó dentro del timón de acero de los muertos vivientes. Jaune se había alejado demasiado de Weiss en el proceso de pasar a la ofensiva, y necesitaba su espada de plata para luchar. Lo que Jaune vio casi hizo que se le cayera el corazón. Un solo Draugr golpeando una flecha en su arco. Su objetivo, Weiss. El pozo se desató en su destino. Jaune irrumpió en un sprint y se retiró a su posición. Empujó con fuerza a Weiss fuera del camino y sostuvo su escudo. 2 objetos lo golpearon con toda su fuerza. Jaune sintió un dolor disparado a través de sus entrañas. Una flecha se había alojado en su escudo, pero otra se encontró perforando el gambesón debajo de su coraza. Hizo un guiño al dolor y trató de ignorarlo. Rompiendo la flecha por la mitad, Jaune se movió para seguir luchando. La pelea se sintió como si hubiera durado horas. Solo terminando después de que San usara una habilidad para despejar el último de los Draugr. Black incluso se había ensuciado las manos después de que se le habían acabado las flechas y saltó cortando Draugr por la mitad con su espada. Weiss y Jaune permanecieron a un lado protegiendo su único escape potencial. Bueno, eso fue divertido, vitoreó San, pateando un casco al otro lado de la habitación. Pensé que habría más. Jaune se rió y sintió que otra ola de dolor se disparaba a través de sus abdominales.
cayó de rodillas sosteniendo el eje que sobresalía de él. ¡Au! Joder, eso duele. Weiss vio como Jaune estaba dolorido y corrió a su lado. Arco, ¿qué pasó? Ella trató de apartar su mano para examinar la fuente de su miseria. Su voz tenía una preocupación menor, pero solo por un momento. Es bueno, hizo una mueca Jaune, sacándose la mano del estómago. No fue tan profundo. Las sonrisas en los rostros de su compañero se apagaron como una vela. Por supuesto, mi suerte decide salir por la ventana cuando más lo necesito. Mierda Jaune. ¿Qué estabas pensando? Gritó San mientras dejaba caer su mochila. Al clasificar la bolsa, encontró una botella de licores y vendajes. Jaune se rió entre dientes. Pensé que necesitábamos terminar la pelea y ustedes no se preocuparon por mí. ¿Tenemos algo para el dolor? Porque esa cosa tiene que salir. Lo más probable es que también tenga púas, por lo que sacarlo no es una opción a menos que cautericemos la vida, intervino Blake mientras comenzaba a hurgar en su propio equipo. Jaune no cuestionó el conocimiento del asesino de las heridas de flecha. Bueno, tenemos vodka. Weiss golpeó el costado de la cabeza de Jaune antes de que pudiera siquiera considerar la idea. Muñeca. Esos espíritus están destinados a limpiar heridas, no a beber. Varias horas después, Jaune se agitó de su sueño. Where estoy, gimió, tratando de sentarse. Jaune usó una de sus manos para empujarse desde el suelo. Le faltaba su armadura y toda su ropa además de sus pantalones. La parte inferior del abdomen de Jaune estaba cubierta por un grueso acolchado de vendajes. Tenía una extraña sensación de hormigueo corriendo a través de su núcleo. Antes de que Jaune pudiera sentarse por completo, 5 pequeños dedos lisos presionaron contra el pecho de Jaune. No te sientes. Necesitas acostarte. La voz guió suavemente su cabeza hacia el suelo. Miró hacia arriba para ver a Weiss sentado a su lado. Un pequeño fuego iluminó la mitad de su rostro. Su hermosa piel pálida brillaba en la tenue luz. Jaune sintió que sus pantalones se apretaban mientras la mano de Weiss descansaba sobre los músculos endurecidos. No estaba seguro de que Weiss estuviera disfrutando de esto tanto como él mientras ella presionaba su mano con más fuerza contra su pecho. Afortunadamente tenía su mitad inferior cubierta por una gruesa manta de lana. La idea de que ella lo sintiera levantado aumentó la constricción en sus pantalones. Oh, hueso, ahora no. Las largas túnicas blancas de Weiss estaban cuidadosamente dobladas y colocadas debajo de la cabeza de Jaune. Llevaba un conjunto de prendas grises y blancas ajustadas con las mangas arremangadas, exponiendo sus manos cubiertas de sangre. Perdiste algo de sangre, pero pudimos coser la herida después de quitar la flecha, explicó Weiss mientras se lavaba las manos en un pequeño lavabo. Sin embargo, te desmayaste cuando tu amigo abrió la herida para exponer las púas de la flecha. Ella sonrió cuando mencionó la última parte. Esperar, ella realmente sonrió por una vez. ¿O estaba entretenida por mí desmayándose? Bien, eso debe haber sido realmente vergonzoso. Jaune logró hacerse una vez más frente al mago. La peor parte fue que Jaune recordó todo el asunto hasta que se desmayó. Así que su día o a cualquier hora que fuera, había ido a la perfección. Bueno, hice mi trabajo. Jaune se rió nerviosamente tratando de sentarse de nuevo. La sonrisa de Weiss se convirtió en un ceño fruncido, y ella lo golpeó en el puente de su nariz. Jaune se sorprendió por la fuerza detrás de su dedo índice cuando se estrelló contra su pico. Oh, graznó Jaune. ¿Para qué fue eso? Comenzó a masajear su nariz, tambaleándose por el dolor agudo. Weiss cruzó los brazos y entrecerró los ojos. Realmente eres un idiota. Ella le gritó con más ira de la que Jaune había experimentado previamente con ella, dado que tuvieron casi un total de 5 conversaciones anteriores, y 3 de ellas fueron fallidas por Jaune. Esto dejó a Jaune aún más confundida y frustrada que cuando la conoció por primera vez. Tontamente arriesgaste tu vida y actúas como si fuera una broma, continuó Weiss para reprender a Jaune. No necesitaba que te sumergieras frente a mí y te lastimaras. La mayoría de la gente habría estado agradecida de que alguien se lesionara así para ellos. Era el trabajo de Jaune proteger a Weiss, pero habría tomado una flecha como esa para cualquiera. Ella tenía un punto sobre Jaune, tratándolo como una broma después del hecho. Oye, gritó Jaune.
Si no te diera ese golpe, Weiss, yo no sería el que tenía un agujero en el estómago. Se dio la vuelta hacia un lado y se empujó del suelo. Jaune dio 2 pasos y un dolor agudo le atravesó el abdomen. NNNNGGGH, gruñó Jaune cayendo al suelo. Un pequeño charco de sangre empapada a través del vendaje y se filtró en la piedra. Sí se sentía como si Jaune hubiera sido pateado en el intestino. No tan mal como cuando le dispararon con la flecha, pero le dolió como el infierno. Esta fue la peor lesión que Jaune había recibido desde su encuentro con un vampiro. Incluso eso fue algunos cortes menores que no requirieron puntos de sutura para cerrarse. Weiss corrió hacia él y ayudó a Jaune al fuego. Te dije que no te levantaras. ¿Por qué insistes en ser tan idiota? Regañó a Jaune de nuevo mientras le quitaba el vendaje del estómago. Su expresión se volvió seria mientras inspeccionaba el agujero ahora reabierto en los abdominales de Jaune. La sangre bombeaba con cada latido del corazón y se derramaba en el suelo. «¿Lo abriste de nuevo?», se quejó Weiss mientras sacaba más vendajes de una bolsa. Susurró algo, y un resplandor verde apareció alrededor de sus manos. Weiss presionó sus manos contra la herida. Esto puede hormiguear por un tiempo, pero debería ayudar con cualquier molestia. Presionó sus manos en el músculo que rodeaba la lesión, y una sensación de enfriamiento se precipitó a través de los abdominales de Jaune. Jaune gruñó en voz alta y golpeó los puños. Presionar sus manos en el estómago de Jaune no le hizo ningún favor. El hechizo funcionó para atenuar el dolor, pero se sentía como si estuviera siendo picado por las abejas cada vez que respiraba. Pociones tampoco habría podido ayudar a Jaune en esta situación. Los elixires solo se podían usar después de que se hubiera terminado una pelea y podían tardar horas en reparar las heridas. Weiss cosió rápidamente el corte cerrado. Sus manos se movieron expertamente en tándem para tejer el hilo a través del tejido. Jaune quedó impresionada por sus habilidades de sutura. No esperaba que un mago tuviera talentos como ese. Era otra cosa para agregar a la lista de cosas que a Jaune le gustaban de ella, solo necesitaba trabajar en su actitud. Weiss presionó un vendaje sobre la herida e instó a Jaune a sentarse. Envolvió un paño alrededor de la cintura de Jaune y lo ató. Estaba apretado, pero la compresión se sintió bien y ayudó a mantener el dolor fuera de los abdominales de Jaune. Solo si tenía algo de cerveza para calmar un poco más el dolor. El mago presionó su mano contra la frente de Jaune. No tienes fiebre, pero debemos asegurarnos de que tu herida no se infecte. Jaune sintió su rostro enrojecido al tocar su mano. Su voz era reconfortante, era casi como si fuera una persona diferente de la que le gritaba antes. A Jaune le gustó este lado de Weiss. Fue mucho más agradable. Y si intentas levantarte de nuevo, Weiss silbó y lo empujó en el pecho. Lanzaré un hechizo para fijarte en el suelo. La cara de Jaune se contorsionó en una de miedo. No importa, ella ha vuelto, y Jaune encabezaría su amenaza. Es mejor no enojar a un mago. Por favor, no lo hagas, tartamudeó, levantando las manos en un gesto de cumplimiento. La única defensa de Jaune fue Arclit porque no tenía idea de dónde coño iban sus espadas. Weiss probablemente podría desatar cualquier hechizo que hubiera cocinado antes de que Jaune tuviera la oportunidad de agarrar a Ira Rubrum. Bien, Weiss se sentó y agarró una taza. Se convirtió en la versión un poco más amigable del mago Jaune que apenas conocía en lugar del demonio de las nieves. Creo que tenemos un entendimiento. Tomó un sorbo de la copa con una sonrisa que se mostraba detrás de la taza. Weiss estaba disfrutando totalmente de esto, y Jaune lo encontró realmente atractivo. Y Ark, continuó Weiss dejando la copa a un lado. Gracias, por protegerme. Sin embargo, era innecesario. Se movió y cruzó su pierna derecha sobre su izquierda. ¿Qué quieres decir? Jaune hizo una mueca mientras un hormigueo agudo atravesaba su estómago. Incluso si no te sumergiste tontamente frente a mí. Uno de mis hechizos habría absorbido al impacto y negado el daño de la flecha. Mira, explicó Weiss mientras lanzaba otro hechizo. La magia cubría su piel de un tono púrpura. Una vez que se había lanzado el hechizo, un miasma ocasionalmente irradiaba desde el aura que rodeaba su cuerpo. Este es un hechizo conocido como Dragon Scale. Me habría protegido de cualquier daño por un corto tiempo.
Jaune volvió a caer sobre las túnicas / almohadas de Weiss en una derrota total. Hijo de puta. A Jaune, me alegro de ver que te has despertado de tu siesta, bromeó San mientras dejaba caer un saco de botín en el suelo. Blake tenía su propia bolsa llena a mitad de camino con piezas de oro y gemas. San y Blake se sentaron uno al lado del otro al otro lado del fuego de Jaune y Weiss. El mago cocinaba una comida que consistía en carne de res, verduras y caldo. Lo cual se hizo factible por la olla que Jaune empacó. A pesar de que el guiso era acuoso, valió la pena después de casi 6 horas de dura lucha a través de una mazmorra infestada de zombies. No te vi salvando a ninguna damisela en apuros, replicó Jaune con la boca medio llena. Los labios de Weiss se curvaron en un gruñido ante los terribles modales de Jaune y ser llamada una damisela en apuros. Jaune, sin embargo, era ajeno al disgusto de Weiss y seguía comiendo como un lobo medio hambriento. ¿Qué han estado haciendo ustedes de todos modos? Exploramos el resto de la cripta, comenzó Blake. Al menos tragó su comida antes de comenzar a hablar. La cámara que Weiss mencionó está cerrada detrás de algún tipo de puerta. Tiene una compleja serie de trampas de varias etapas que ninguno de nosotros podría resolver o superar. Un rompecabezas. Maldita sea. ¿Podrías describirme el rompecabezas? Intervino Weiss. Sacó un trozo de pergamino y un trozo de carbón. Podría ayudar si me dejas trabajar en esto. San acarició su barba de 2 días. El primer rompecabezas es una serie de placas de piso con glifos en cada plato. Si te equivocas, una bola de fuego sale volando de un pequeño cristal de polvo al final del pasillo. Levantó el brazo mostrando la marca ennegrecida de la magia. No nos acercamos lo suficiente como para ver el resto del rompecabezas, si no pudieras decirlo. El metal en el brazo de San había sido quemado y parcialmente derretido, pero no mostró ningún signo de dolor. Jaune probablemente podría reforjar el vambrace si tuviera los materiales adecuados, incluso si la armadura de San no fuera exactamente una placa de acero. Por lo que Jaune pudo recordar, Draugr usó una aleación similar, si no superior, para su armadura. Así que Jaune se aseguraría de agarrar lo suficiente para hacerse un juego y tener suficiente metal de sobra, si San quería que se hicieran reparaciones. Sin embargo, encontramos una armería y una fragua, sonrió Blake y desenrolló una manta que contenía varias espadas viejas. Abastecido con varias espadas largas y dagas perfectamente equilibradas. El asesino agarró una daga hecha de una sustancia metálica azul profundo y la hizo girar en sus dedos. Jaune agarró una espada larga de 50 pulgadas del rollo. La espada de doble filo estaba hecha de acero encantado como armadura Draugr. También había indicios de incrustaciones de oro y plata en la guardia y una gema negra en el mango. La espada mágica hizo que Crossiamors fuera obsoleto en comparación con la apariencia y la fuerza. Jaune definitivamente iba a guardar esta cuchilla para sí mismo. La parte más intrigante de la cuchilla fueron los materiales utilizados para fabricarla. El acero encantado es difícil de conseguir la mayoría de los días, y solo unas pocas personas tienen acceso a él. Necesitaría contratar a un mago con experiencia en magia de transmutación para encantar una pila de cualquier metal que elija. El encantador proceso permitió que cualquier herramienta o arma hecha del material fuera mucho más duradera y mantuviera una ventaja sin importar el abuso que se le impusiera. Realmente tendrías que golpear algo fuerte o tener una hoja mal hecha para romper cualquier espada hecha de acero encantado. Podríamos obtener un precio realmente bueno en esto si encontramos el comprador adecuado, divulgó Jaune mientras pasaba sus manos a lo largo del más lleno de otra espada. Las espadas en sí valían al menos 2000 lien por pieza. Jaune probablemente podría hablar aún más sobre el precio, ya que no muchas personas están dispuestas a ir a las mazmorras a buscar espadas valiosas. ¿Dónde en Vale podríamos encontrar a alguien que los comprara? Preguntó Blake, agarrando un tercer tazón de la olla. Rápidamente lo espantó junto con otra barra de pan. Blake ya había comido más que todos en el grupo, y no estaba disminuyendo la velocidad. Solo hay unas pocas personas que tienen la moneda para permitirse espadas mágicas. Jaune miró a Blake mientras comía otro plato de estofado. De alguna manera, esa chica pudo mantener su figura incluso con su impresionante apetito.
Sin embargo, estaba más allá de la preocupación de Jaune. Podríamos probar comerciantes ricos alrededor de Vale. Fácilmente tendrían el dinero para armas como estas. O podríamos probar con los nobles, continuó explicando Jaune mientras terminaba su porción del guiso. Cualquiera que viva en los distritos altos de Vale tendría el gravamen o algo que valga la pena cambiar por las espadas. Sí, te dejaré manejar eso, bostezó San y se inclinó hacia atrás. Parece que sabes lo que estás haciendo. Entonces, te lo dejaré a ti. Rápidamente asintió y comenzó a roncar. Así que este es el rompecabezas. Jaune se rascó la parte posterior de la cabeza mientras miraba el túnel. Lo que era más como una trampa mortal en su opinión. Un pasaje de 200 pies de largo que contiene caídas muertas, púas, dardos venenosos, trampas de fuego y cuchillas oscilantes. Casi todas las formas dolorosas de morir dentro de un templo / sepulcro abandonado. Todo el Sheban. Creo que ustedes dos omitieron algunos detalles ligeramente pertinentes. Oh, vamos Jaune, dibujó San. ¿Dónde está tu sentido de la aventura? Jaune sabía que San lo estaba cebando y no dejaría que le llegara. Su mejor apuesta era permanecer en silencio y no alimentar la incitación de su amigo. El silencio de Jaune solo alentó al pícaro a continuar sus burlas. San hizo el gesto de pollo, agitando sus brazos y apretando como las aves. Blake comenzó a reírse y le ahuecó la boca. Weiss hizo todo lo posible para aguantar la risa, a pesar de su naturaleza sombría. Joder. Ok, pero no voy a ir primero, cedió Jaune a la burla de San. Prefería no ser asesinado por una trampa tendida por algún tipo hace cientos de años. Jaune en realidad ni siquiera quería estar aquí. Una bonita cama caliente comenzaba a verse aún mejor cada minuto que pasaba en esta cripta. Es mejor que haya mucho más oro detrás de la puerta al final del túnel para que esto valga la pena el tiempo de Jaune. Pero la dignidad y la reputación de Jaune estaban en juego, así que independientemente de lo que estuviera al otro lado de la puerta, iba a darlo todo. Si podemos volver a los negocios, instó Weiss mientras se inclinaba frente a los glifos. Si Jaune recordaba correctamente, estos estaban en Old Valean. Una lengua que Jaune solo podía reconocer pero incapaz de leer. Estos glifos están dispuestos en un patrón. 10 glifos diferentes, todos organizados en una cuadrícula de 10 por 10. Un glifo debería conducir a la seguridad. ¿Obtuviste todo eso solo de esto?, preguntó Jaune con curiosidad mientras se agachaba junto a ella. Trazó su mano sobre la talla. La representación era un pictograma de un dragón respirando fuego. Otro relieve presentaba un lobo gruñendo. El resto de los glifos eran de varios animales o motivos de la naturaleza. ¿Sí? El Colegio de Magia en Atlas tenía una sección completa sobre las ruinas de Ancient Vale. Cada ciudad o templo adopta una deidad patrona como protector o mascarón de proa para la adoración. Aunque la biblioteca no era tan extensa como me hubiera gustado, Weiss continuó divagando sobre la tradición simbólica de los antiguos Valeans. Mencionó algunos eventos en los que los sacrificios humanos se usarían para complacer a cualquier dios o dioses que los valeanos adoraban, y como los pueblos antiguos eran paganos, que adoraban a la naturaleza antes del comienzo de la era moderna. Jaune quedó impresionada por la cantidad de información que tenía a mano. Era de la misma manera cuando se trataba de monstruos, por lo que no podía juzgar. Blake tosió lo suficientemente fuerte como para romper la línea de pensamiento de Weiss. Realmente estoy disfrutando de la lección de historia, pero estamos en un horario. Blake en realidad estaba siendo serio acerca de disfrutar de la lección. Ella no estaba tratando de burlarse de Weiss de ninguna manera. El sol intervino en la conversación. Weiss, mencionaste que las ciudades tenían deidades patronas. ¿Serían estos glifos lo que estamos viendo? Los ojos de Weiss se abrieron de repente. Sí, gritó, de pie y paseando por la entrada de la cámara. El lobo tiene que serlo. Se precipitó sobre una de las paredes. El relieve mostraba a un hombre grande con una piel de lobo siendo adorado por varios cultistas. Romul, el dios lobo. Weiss era emocionarse mucho con esto. Parecía estar divirtiéndose. Weiss luego pasó por Jaune y presionó su pie hacia abajo sobre el plato que mostraba al lobo.
Se escuchó un pequeño clic y no se activó ninguna trampa o evento que terminara con el mundo. Una sonrisa de oreja a oreja se extendió por la cara de la maga mientras avanzaba hacia el siguiente rompecabezas. Ella realmente está disfrutando de esto, se rió San entre dientes mientras empujaba a Jaune hacia adelante. Parece que te has encontrado a ti mismo como un compañero intelectual. Jaune sabía lo que quería decir. San estaba insinuando que Weiss podría ser un compañero de estudio. Jaune estuvo descaradamente de acuerdo con San porque no rechazaría ninguna oportunidad de pasar el rato con Weiss más allá de la iniciación. Jaune se sonrojó y trató de encogerse de hombros como si nada. Blake se rió, y solo hizo que Jaune se sonrojara más fuerte. Sol, estoy a 2 pasos de golpearte él. Jaune apretó los dientes, amenazando a su amigo. San comenzó a reírse más fuerte junto con Blake. Ya era bastante malo que Jaune estuviera totalmente de acuerdo con su amigo y aún peor porque sabían incluso sin palabras que Jaune no refutaba la implicación. ¿Se apresurarán ustedes 3? Gritó Weiss y pisoteó su pie. Sí, Weiss es casi tan linda como Ruby cuando está enojada. Weiss hizo un puchero y resopló. No tenemos toda la semana. Aún esperaba que Weiss no escuchara nada de eso. La siguiente serie de trampas parecían ser placas de presión. Pequeñas piedras triangulares forraban el suelo, muy probablemente eran desencadenantes de cualquier trampa. Las paredes estaban cubiertas de espesas enredaderas y vegetación que crecía hasta convertirse en la cripta. La condensación saturó el suelo en el piso, dejando la mitad de la habitación como un pantano fangoso. Jaune dio un paso adelante sobre los platos, pero fue arrastrado hacia atrás por Blake, quien casi lo arroja sobre su con la fuerza con la que Blake tiró. Es otra trampa que te da, idiota, le silbó Weiss a Jaune mientras inspeccionaba las placas de presión. Weiss empujó un plato hacia abajo y un dardo voló a través de la habitación. Saltó y retrocedió de la sorpresa. Weiss, ¿estás bien?, preguntó Jaune mientras le daba una mano. Sí, suspiró Weiss. Pero necesitamos una manera de cruzar la trampa de los dardos. ¿Podrías usar Dragon Scale para protegernos a todos? Jaune sacó el pequeño dardo de la pared. Estaba recubierto de un moco viscoso. ¿Veneno de algún tipo? No, solo tengo suficiente magia para protegerme. El resto de ustedes necesitan una manera de protegerse. Weiss dio un paso adelante para inspeccionar las placas nuevamente. Blake se acercó a la línea. Si corremos lo suficientemente rápido, podemos salir adelante, explicó. Jaune tiene armadura. San y yo podemos superar los dardos. He mencionado que realmente no me gusta esto, se quejó San, deslizando su bastón sobre un pequeño broche de cuero en su espalda. Jaune corrió hacia adelante, primero protegiendo su cabeza con su escudo y brazos. Los pequeños dardos rebotaban en el metal o se incrustaban en las almohadillas de cuero de sus piernas. Una hora más tarde. Santa mierda, Jaune jadeó por aire. Tenía las manos sobre las rodillas, tratando de recuperar el aliento. Finalmente llegaron hasta el final a través de ese agujero infernal de una trampa. Se necesitó nada menos que el genio de Weiss y mucho sprint para superar la media docena de rompecabezas y trampas en su camino. Eso fue intenso. Weiss usó una de sus manos para sostenerse contra una columna. No creo que haya corrido tan rápido, jadeó Weiss sosteniendo su mano derecha sobre su pecho. Weiss parecía como si hubiera empeorado. Los magos nunca fueron conocidos por su estado de constitución, dejándolos abiertos a agotarse o, lo que es peor, a ser un cañón de cristal. A estas alturas, Jaune se había olvidado por completo de la herida en su estómago. La poción había hecho su magia, y Jaune solo sentía un poco de dolor en la parte inferior de su abdomen. Weiss lo ayudó a quitarse los vendajes esta mañana con solo un poco de rubor de su parte. Cuando se retiró la gasa, una pequeña línea blanca permaneció para mostrar dónde se encontraba la flecha excavada en el tejido blando debajo del abrigo de Jaune. La rápida recuperación de Jaune fue asistida por una combinación de pociones y niveles que había ganado. Jaune sintió que su nivel subía alrededor de 13. 3 niveles de una sola mazmorra eran mucho a la vez. Jaune ciertamente se sintió más poderoso cuando su cuerpo subió al nuevo nivel. Todo esto se hizo en cuestión de horas y unas pocas docenas de Draugr masacrados por sus propias manos.
El Draug debe haber sido muy poderoso para que la ganancia fuera tan alta. Solo una puerta más, sonrió San mientras intentaba abrir la gran puerta de metal. La puerta no se movió, y golpeó su hombro contra la escotilla en vano. Y está bloqueado, genial. Bruto, Weiss intervino antes de que todo el infierno pudiera desatarse. Hay otras formas de abrir una puerta cerrada sin romperla. Tengo que estar de acuerdo con Weiss. Blake se puso del lado de la heredera a regañadientes. Esta puerta debe tener un gatillo o una forma de eludir el mecanismo de la cerradura. Blake comenzó a examinar la puerta. San se frotó el hombro dolorido vigorosamente para eliminar el dolor. Jaune miró a su alrededor en busca de cualquier cosa que pareciera una palanca. Honestamente, no sabía qué se usaría para ocultar un interruptor para una puerta. Tal vez la respuesta estaba justo frente a él como la entrada a esa cueva. Jaune iba a tener especial cuidado, por lo que no volvió a lanzar otra trampa ni volvió a caer en un pozo gigante. Se acercó al alivio de una escena de caza. Los cazadores a caballo perseguían lo que parecía ser un gran herbívoro. Otro relieve mostraba lobos cazando a un hombre en un campo. Algo estaba mal en las esculturas. Los cazadores han sido volteados al revés. Tal vez si los giro del lado derecho hacia arriba. Algo hizo clic detrás de la puerta. Oye, algunas de las cerraduras se salieron de la puerta, gritó Blake mientras seguía hurgando en la puerta. Jaune, sigue al día con lo que sea que estés haciendo. De acuerdo, tiene que haber algo más que me falte. ¿Qué pasa con la otra escultura? El siguiente panel presentaba una manada de lobos persiguiendo a un hombre con cuernos. Todo parecía estar en su lugar. Jaune guió sus manos sobre las tallas. El granito había envejecido bien a lo largo de los años y no mostraba signos de degradación. Jaune sintió las figuras cinceladas de los lobos. Presionó su mano en la talla. Se hundió en la pared, y otro clic vino de detrás de la puerta. Blake empujó la puerta abierta y desenvainó su espada. Ok, prepárate para cualquier cosa. Se levantó la capucha y la máscara facial. Blake entró primero y se moldeó en la oscuridad. Fue desconcertante lo bien que pudo desaparecer así. Jaune siguió con una antorcha en la mano. Sostuvo a Ira Rubrum en su mano derecha en la postura de guardia de arado. El aire en la cámara sabía rancio. Debe haber sido sellado durante algún tiempo con poco o ningún flujo de aire. Si alguna habitación permanecía intacta, esta debe haber sido la indicada. Weiss lanzó un hechizo para iluminar la habitación. La brillante bola de luz flotó hacia el techo y le dio vida a la cámara. Cada superficie de la habitación estaba cubierta de tallas ornamentadas. Un pequeño brasero decorado con cabezas de lobo se sentó en el centro de la habitación. Este podría haber sido un lugar donde la gente hacía ofrendas a los muertos o a las deidades patronas. Sacrificio por el fuego. Ok, echa un vistazo a tu alrededor en busca de botín y los glifos, ordenó Jaune al equipo mientras se dirigía al centro de la habitación. Mantén la guardia alta. No sabemos si hay algún draugro muerto viviente escondido en las sombras. También había un gato que podía volverse invisible a voluntad. Pero ella estaba jugando en su equipo, por lo que Jaune no tenía que preocuparse por ella. Jaune arrojó su antorcha al brasero y las llamas se derramaron en el suelo. El brasero central desencadenó un efecto cascada e iluminó el resto de la habitación. Las sartenes de aceite en el costado de la sala dieron mayor detalle a los relieves y tallas en las paredes. Jaune tenía algunas ideas sobre lo que podría hacer con las ruinas después de que él y sus amigos completaran su tarea. Los eruditos matarían por la oportunidad de explorar estas ruinas sin el Draugr en sus espaldas. Weiss sacó un gran rollo de pergamino y trozos de carbón. Ella colocó todo frente a un gran panel cubierto de extrañas runas. Jaune se arrodilló junto a ella y trazó sus dedos a través de los jeroglíficos. ¿Sabes lo que significan esto?, le susurró Jaune a Weiss. El mago levantó el papel hasta la pared mientras Jaune lo sostenía. No reconozco los símbolos. Ojalá supiera cuáles eran, respondió Weiss, frotando la tiza sobre el panel. El colegio no tenía ninguna información sobre estos. Creo que podría ser un dialecto del viejo Balean, pero tiene elementos del lenguaje del Imperio Bakudoun cuando todavía existía. Puedo leer ambos conjuntos de jeroglíficos, pero estos son un lenguaje nuevo.
¿Vacuo era un imperio?, preguntó Jaune mientras examinaba más de cerca las runas. Sí, respondió Weiss a su pregunta. Vacuo fue una vez lo suficientemente poderoso como para influir en Vale, e incluso rivalizó con el imperio en Mistral durante cientos de años. Hay muchas teorías sobre por qué colapsó, pero la mayoría de ellas son solo rumores y conjeturas. Por lo que Jaune escuchó, el imperio Mistralí ha existido desde, bueno, para siempre. La fundación exacta del imperio se perdió en el tiempo, pero los registros se remontan a más de 1000 años. Lograron extender sus tierras para cubrir y dominar todo el continente de Anima. Los rumores le dijeron a Jaune que la nobleza había planeado expandirse a Sanus o a los subcontinentes circundantes. Los Old Valeans podrían haber tenido un artista Vacuum con ellos, comenzó Jaune cuando Weiss terminó el panel. Explicaría la influencia del idioma. Weiss parecía generalmente sorprendido por la comprensión de Jaune sobre el asunto. San tenía razón cuando mencionó que Weiss era un compañero intelectual. A pesar de que sus campos de estudio diferían, realmente disfrutaban cavando a través de ruinas antiguas y discutiendo la historia. Weiss se tomó un segundo para pensar. Esa sería una suposición precisa, dijo, respaldando su idea. También podrían ser de un grupo de colonos Vacuum que se integraron en la población general de Old Vale. Estos podrían ser textos religiosos o posiblemente una serie de encantamientos también. Jaune propuso la idea por curiosidad preguntándose qué diría Weiss. Hasta ahora, la primera conversación real que no terminó con ella gritando le iba bastante bien. Jaune iba a ordeñar esto por todo lo que valía. ¿Qué sabes sobre la herrería de runas?, respondió Weiss, sacando otro pergamino. Lo colocó en el panel que acababan de frotar y comenzó a trazar el carbón sobre él. Mi padre me enseñó un poco sobre cómo hacerlo, comenzó explicando Jaune. Pero nunca me metí en eso debido a lo caro que era encontrar runas. Y nadie se molestaría en vender encantamientos como ese a un niño. Tampoco tuvo muestras de una runa que pudiera infundir en una espada. Algunos encantamientos podrían ascender a varios miles de gravámenes en función de su efecto. Hacerlos era mucho más barato, pero necesitabas un glifo para tallar en una piedra que estaba infundida con magia natural. La mayoría de la gente nunca estuvo dispuesta a vender dibujos de sus glifos o las propias piedras. Permitió a algunos frenar el mercado de prácticas encantadoras y que surgieran monopolios locales. Los rumores hicieron que algunos encantadores crecieran a unos 300 niveles al final de sus vidas, generalmente a través de la experimentación constante con diferentes glifos y combinaciones de runas. Los magos también podrían alcanzar el mismo nivel fácilmente si extendieran su vida útil usando magia. Si Jaune pudiera encontrar una fuente confiable de piedras rúnicas y glifos, podía encantar su propia armadura y armas. También sería capaz de establecer un negocio estable que atendiera a quien necesitara encantamientos. Los señores pagarían un precio de sangre solo para que alguien encantara las armas de su ejército. Cualquier reino con un grupo residente de magos y otras personas que manejan la magia podría desarrollar un punto de apoyo sólido en sus tierras. La magia en cualquier forma hizo que los números quedaran obsoletos. Una pequeña banda de media docena de magos podría acabar con todo un batallón de soldados. Imagina a 2 docenas de magos custodiados por un grupo de soldados de infantería sitiando una ciudad de tamaño moderado. Weiss iba a hablar, pero San le cortó el corte. Jaune. Encontramos la sala del tesoro. Es posible que quieras venir a ver esto. Lo que fuera tenía que ser extremadamente importante para que Jaune fuera molestado. Jaune estaba debatiendo entre ignorar a San y continuar hablando con Weiss o ir a ver lo que encontrara. ¿Crees que estarás bien sin mí?, dijo Jaune, riéndose nerviosamente. No quería terminar la conversación allí. Con suerte, ella todavía sería cordial con él en el futuro. Pero la sala del tesoro sonaba más urgente que trabajar en un roce. Bien, gruñó Weiss y le dio lo que él consideraba una mirada de muerte. ¿Puedo terminar solo? Jaune se sintió más decepcionada que al terminar su conversación allí. Jaune corrió por una antecámara hacia donde San gritaba. Blake estaba pasando el rato en un pequeño salón a las afueras de la sala del tesoro. El asesino estaba limpiando sus nuevas dagas y reparando sus flechas.
Blake era sorprendentemente intimidante simplemente sentada allí ocupándose de sus propios asuntos. No es de extrañar por qué Weiss reaccionó de la manera en que lo hizo cuando Blake mencionó que era una asesina. La sala del tesoro no era tan impresionante como esperaba. Aún esperaba montones de oro y joyas por todo el suelo. Había algunos metales preciosos, pero no los millones de piezas de oro que Jaune imaginó. Podría haber habido varios cientos de gravámenes de oro tendidos en el suelo. El doble con las gemas. Encontraron más oro en el Draugr fuera del templo principal que en la sala del tesoro en sí. Entonces, ¿para qué me llamaste aquí abajo? Comenzó Jaune, examinando un rubí del tamaño de una mandarina. Se embolsó la gema y la enviaría de vuelta a su familia junto con una gran parte del oro que recogió. Jaune se aseguraría de poner el resto de lo que enviaría a su familia a un banco. Sería mejor no enviar todo el oro a la vez para no arriesgarse a la posibilidad de que se pierda durante el tránsito. Noté que te falta un juego de armadura pesada. San sacó un gran conjunto de placa pesada. Era demasiado grande para que Jaune lo usara, pero podía fundirlo y reutilizar el metal. Ruby probablemente estaría extasiada si Jaune la trajera a su nuevo proyecto. Vi este conjunto y pensé que podrías usarlo. Jaune tomó la coraza y examinó el metal. Era acero encantado como la espada que encontró, pero había algo más mezclado. Gracias, dijo Jaune, mirando la pila de botín junto con la armadura y las armas que el equipo había rescatado de las ruinas. Pero, creo que necesitamos alquilar un caballo y un carro. San miró hacia el montículo de botín y hizo una mueca. Había unos pocos cientos de libras de oro solo en esta habitación, y las 100 libras de botín que traían consigo solo aumentaban el peso. «Oh shit», maldijo San al darse cuenta de la cantidad de trabajo para el que se prepararon. Al menos el oro iba a tener una cantidad respetable de trabajo puesto para ello. Jaune arrojó la última bolsa de botín a través del portal. San y Blake tuvieron que correr y agarrar otros 3 sacos para almacenar la ridícula cantidad de monedas que encontraron. Jaune recogió algunos juegos de armadura del Draugr y los trajo. Ese metal no se desperdiciaría sentado dentro de una mazmorra oscura y húmeda. Weiss se desplomó en el suelo por puro agotamiento. San y Jaune no podían llevar todo el botín y necesitaban la ayuda del mago y Blake. El asesino estaba perfectamente bien, pero Jaune estaba bastante seguro de que Weiss no estaba construido para el trabajo manual. No es de extrañar por qué trajo a Jaune para la tarea. Lo siento Weiss, se rió Jaune entre dientes mientras le sacaba una bolsa llena de monedas. Se sintió mal por la maga, pero hizo todo el trabajo pesado por ella durante el viaje. A pesar de que Weiss era una princesa, también necesitaba trabajar por su oro. También podría ayudar a su estadística de fuerza. Ospin, que había estado sentado a un lado durante, quién sabe cuánto tiempo, caminó con su bastón, con una sonrisa. Probablemente encontró que la situación de Weiss era tan divertida como Jaune. Godwitch también estaba observando al grupo con una cara estoica, escribiendo algo en un libro mayor. Me alegra ver que ustedes 4 han regresado, comenzó Ospin en un tono críptico, pero agradable. Hizo un gesto hacia las bolsas y varios miembros del personal ayudaron a manejar el botín. Señor Ark y Lady Schne, su grupo fue el primero en regresar y con una cantidad sustancial de oro también. Enhorabuena. Y sabía el nombre de Jaune, no es espeluznante en absoluto. San casi cubrió a uno de los sirvientes cuando puso sus manos en una bolsa. ¿Dónde están ustedes tomando mi oro?, gruñó mientras levantaba al sirviente del suelo. Jaune temía que Sam pudiera partir al tipo por la mitad. Beacon Academy tiene un banco donde puedes almacenar tus ganancias, comenzó Ospin, caminando hacia Sam. El niño dejó caer al sirviente cuando el hombre mayor se acercó. Mis hombres se asegurarán de que llegue allí ileso, y comenzarán a intercambiar la moneda alien. Un banco, bueno, eso se encarga de uno de mis objetivos a corto plazo. Enviaba pequeñas cantidades a sus padres a la vez. Jaune también intentaba mimar a sus hermanas de vez en cuando. No necesitaban el dinero extra, pero podría ayudar a expandir la tienda de sus padres e incluso enviar a sus hermanas a una escuela adecuada. El profesor Godwitch también tomará los roces de la cripta, suponiendo que hayas completado el objetivo. Ospin le extendió la mano a Weiss.
El mago entregó uno de los dos frotamientos que había hecho, guardándose la copia para sí misma. Ozpin examinó el pergamino con Godwitch. Siguió una conversación silenciosa mientras leían la copia. Godwitch enrolló el pergamino hacia arriba y dejó a Ozpin con los estudiantes. ¿Qué están haciendo? Ustedes 4 han cumplido con los requisitos para asistir a Beacon Academy, proclamó Ozpin con una sonrisa, volviéndose hacia Jaune. Al final de la semana, le daremos la bienvenida a usted y a sus compañeros a mi academia. Por ahora, puede descansar en los dormitorios comunales y hacer su negocio en Vale. Varios días después, los estudiantes que lograron completar sus tareas se reunieron en el gran salón. Jaune estimó que unos 500 habían estado allí al comienzo de la iniciación, y ahora se redujo a aproximadamente la mitad de ese número. Algunos estudiantes aparentemente pasaron por los portales e inmediatamente abandonaron la iniciación el primer día. Otros no tuvieron tanta suerte y regresaron derrotados por no haber cumplido sus objetivos o fueron asesinados en el cumplimiento del deber. Lo que importaba era que Jaune entrara en Beacon Academy y lo hiciera a través de la iniciación. A pesar de su falta de experiencia en combate y de no tener un instructor genuino que le enseñe a luchar, Jaune enfrentó las probabilidades y se volvió más poderosa y mucho más rica en el proceso. Las cosas estaban mejorando para él ahora que se había establecido en Vale. No les decía a sus padres que iba a Beacon. El simple hecho de decirles que estaba en Vale habría sido suficiente para darles paz. Durante la semana pasada, el banco residencial de Beacon contó todo el dinero que la banda de Jaune había reunido. Encontraron al menos 20.000 gravámenes en monedas junto con piedras preciosas y artefactos. Las joyas y los artículos encantados fueron guardados por los miembros del grupo para su propio uso, ya que serían más valiosos en sus manos en comparación con algunos nobles. Jaune decidió que el oro debía dividirse en partes iguales dado el hecho de que todos trabajaban para él. Weiss declinó su parte de los objetos encantados, mientras Blake tomaba su corte de las espadas y dagas, un hermoso arco también. Jaune lo que quedó con unas espadas largas que planeaba vender eventualmente. También necesitaba encontrar a alguien que pudiera discernir el encanto en los collares que encontró. Otra incidencia de la habilidad de Jaune en la magia es mediocre. Tal vez Weiss podría ayudar. Si Jaune pudiera encontrarla ya que no la ha visto en días a pesar de buscarla activamente. Sun y Blake tampoco se encontraban en ninguna parte, por lo que Jaune se quedó solo a su suerte durante la semana. Nunca se dio cuenta de lo aburrido que era por sí mismo durante un periodo prolongado. Por lo general, tenía algún tipo de trabajo agrícola que hacer, o una de sus hermanas lo molestaba para que lo ayudara con sus tareas. Jaune, una pequeña voz vitoreó desde detrás de él. Jaune sintió que 2 brazos se envolvían alrededor de su cuello por detrás, y el pecho de la niña se frotó contra su espalda. «Hey Ruby», sibilante Jaune mientras los brazos de Ruby lo asfixiaban. La niña tenía un fuerte agarre incluso por lo pequeña que era. «Supongo que ustedes completaron su tarea». La cara de Jaune comenzó a ponerse roja cuando Ruby se aferró a él. Pirra y Yang también estaban con el segador. No se veían demasiado calientes. No en apariencia, que nunca podría ser dudada, solo en condiciones. El cabello de Pirra estaba encrespado y sucio, mientras que Yang parecía un desastre. Yang sacó a Ruby de Jaune y caminó hacia el frente de él. Sí, sin embargo, fue aburrido, dibujó Yang, sonando completamente sin entusiasmo por cómo iba su semana. Nos enviaron a un pantano para recolectar setas. Sin monstruos, sin magia, sin nada. Solo barro profundo de piernas e insectos. Jaune miró hacia abajo para ver las 3 piernas de la niña, cubiertas de una gruesa capa de tierra. Maldita sea, eso debe haber sido duro. El único problema que creo que tuvimos habría sido la cueva. Y las putas arañas. ¿Qué hizo tu grupo?, preguntó Yang, dando un paso más cerca de Jaune. Sabemos que te asociaste con Weiss. Yang parecía estar insinuando algo que estaba sucediendo entre él y Weiss. No es que hubiera nada más allá de un conocimiento platónico básico. Nos adentramos en una cripta llena de zombies y arañas gigantes, lo habitual, explicó Jaune, haciendo todo lo posible para sonar completamente indiferente sobre todo el asunto. Solo me dispararon en el estómago con una flecha. Nada demasiado terrible.
En comparación con un poco de barro, una flecha apenas parecía ser una comparación justa. El color pareció desaparecer de la cara de Yang por un momento. ¿Están bien tus abdominales?, fingió Yang preocuparse por su salud. Ruby se sonrojó cuando Yang levantó la camisa de Jaune para mostrar la nueva cicatriz. Pirra se alejó cuando su rostro se volvió de un color similar al de su cabello. «Estoy bien, Yang», se desvió Jaune, con la cara sonrojada nuevamente y recuperó la camisa. «Y sí, me asocié con Weiss. De hecho, nos unimos durante nuestra misión. Ahora solo necesito encontrarla para que podamos continuar nuestra conversación». «Gracias Ruby por eso», le susurró Yang a Jaune. Ella masticó a Weiss por ser una perra. Bueno, lo que sea que ella hiciera obviamente funcionó. Necesito encontrar una manera de agradecerle. La sala se quedó en silencio cuando Ozpin subió al pedestal. Si están escuchando este discurso hoy, has sido admitido oficialmente en Beacon Academy. Varios estudiantes vitorearon y fueron rápidamente silenciados por un resplandor de Godwitch. A todos y cada uno de ustedes se les dio una tarea que completar, y estuvieron a la altura del desafío. De ahora en adelante, todos ustedes dedicarán sus vidas a proteger a la gente del remanente. Habrá muchas más pruebas que enfrentarás, y no espero nada menos que tu atención absoluta. Lo que aprenderá en Beacon Academy le permitirá superar todos y cada uno de los obstáculos que pueda enfrentar. Lo que hagas con tu tiempo aquí determinará tu camino en la vida. Algunos de ustedes pueden encontrarse protegiendo a su majestad de Vale. Otros pueden regresar a sus hogares y trabajar para construir una vida para sus familias. Algunos de ustedes podrían convertirse en una fuerza de la naturaleza. Uno que puede arrasar ejércitos enteros con un solo hechizo. Ozpin hizo una pausa para dejar que eso se hundiera. Entre ustedes, puede haber una persona con el potencial de cambiar el mundo. Independientemente de en quién te conviertas. Estoy orgulloso de todos ustedes. Ozpin renunció para dejar que Godwitch tuviera el soporte. Tras su admisión en Beacon Academy, cada uno de ustedes jurará lealtad a Vale. Cualquier lealtad previa a los señores regionales de Remnant ha sido declarada nula. En el caso de que el reino sea atacado, cada uno de ustedes será llamado a desempeñar varios roles en defensa de Vale y sus posesiones. Sin embargo, no debes participar en ninguna beligerancia o disputa entre los reinos. Los asuntos de legítima defensa deben dejarse a su discreción. Godwitch renunció para dejar que Ozpin volviera a hablar. Afortunadamente, Jaune no tenía ninguna lealtad a ningún señor. Bar era más un teatro abierto para que la gente hiciera lo que quisiera. El conde escucharía las dudas de la gente sobre una ley que había sido aprobada, y trataría de comprometerse siempre que fuera posible. Todo mientras gobernaba la ciudad más próspera de la frontera. Gracias, profesor Godwitch. Ozpin asintió con la cabeza a la hechicera. Ahora, tendrás el fin de semana para descansar y recuperarte como recompensa por tus esfuerzos. El profesor Godwitch y el Dr. Oblek lo dirigirán a los dormitorios comunales. Hay 2 dormitorios separados a los que se le asignará según su género. Si alguno de los miembros del personal lo encuentra en un lugar no designado para su género específico, serás entregado a la profesora Godwitch y ella decidirá qué hacer contigo. Jaune hizo una mueca ante el pensamiento. La mujer estaba lo suficientemente asustada, solo teniendo su mirada mirándote. La próxima semana, discutiremos todo lo que necesitas saber sobre asistir a Beacon Academy durante la orientación. Con mi versión del RPG Ruby Fix. No hablé sobre cómo funcionaban todas y cada una de las habilidades en la batalla o en la conversación. Terminaría duplicando la longitud de lo que ya tengo escrito. Si hiciera eso, me dispararía en el pie. Así que asume que todo está funcionando en segundo plano. Verás con el tiempo cómo Jaune mejora con la lucha y sus habilidades generales. Así es como quiero presentar las estadísticas de esta ficción. Nivel 13. Fuerza 26, 6. Agilidad 13, 1. Defensa 20, 2. Percepción 24, 2. Constitución 29, 4. Inteligencia 33, 3. Carisma 17, 1. Fuerza de voluntad 12, 2. Como puedes ver, he ajustado las estadísticas para que se ajusten al nuevo nivel de Jaune.
Ganó 21 puntos de atributo que se colocaron en sus especialidades. Cada 10 niveles, la ganancia de puntos crecerá cada vez más alto, no hay explicación de por qué. Solo lo quería así. Pronto podremos ver cuál es la próxima habilidad de Jaune cuando alcance el nivel 15, lo tengo totalmente en algún lugar de la parte posterior de mi cabeza.